Documentos. Radio Nacional de España. José Saramago. Entonces yo era catedrático de literatura portuguesa en la Universidad de Barcelona. Había llegado a mis manos un libro que me pareció una maravilla única. Pocas veces había leído yo con tanta pasión un libro como aquel Memorial do Convento. Basilio Losada, primer traductor de Saramago. Entonces, como en la editorial cuya dirección literaria llevaba yo no les interesó, pensé hablar con Pedro Ginferrer, amigo mío. Cuando llegué a Seix Barral y le hablé de Saramago, él me dijo, pues ya tengo los libros, los he leído, me interesan y me parecen magníficos, pero hay un problema, me dijo, Saramago es un desconocido y publicarlo es una aventura azarosa. Entonces estuvimos hablando, somos amigos desde hace muchos años, también yo era amigo de Mario Lacruz, con quien había hecho el servicio militar. Y entonces hablamos de la impresión que a los tres nos había causado Memorial do Convento. Entonces dijo Pedro Ginferrer, pero bueno, vamos a ver, este hombre ha publicado otros libros. Y yo dije, sí, o ano da morte de Ricardo Reis, el año de la muerte de Ricardo Reis. Aquí acaba el mar y empieza la tierra. Llueve sobre la ciudad pálida. Las aguas del río corren turbias de barro. Están inundadas las arboledas de la orilla. Un barco oscuro asciende entre el flujo soturno. Es el Highland Brigade, que va a atracar en el muelle de Alcántara. Así comienza El año de la muerte de Ricardo Reis. Publicado en 1985, fue el primer libro que dio a conocer en España la literatura de José Saramago. El vapor es inglés, de la Mala Real. Lo emplean para cruzar el Atlántico entre Londres y Buenos Aires como una lanzadera por los caminos del mar, de aquí para allá, haciendo escala siempre en los mismos puertos: La Plata, Montevideo, Santos, Río de Janeiro, Pernambuco, Las Palmas. Por este orden o el inverso. Y si no naufraga en el viaje, tocará aún en Vigo y en Boulogne-sur-Mer. Y al fin entrará Támesis arriba, como entra ahora por el Tajo. ¿Cuál de los ríos el mayor? ¿Cuál la aldea? No es grande el navío. Desplaza 14.000 toneladas, pero aguanta bien el mar. Un hombre canoso, seco de carnes, firma los últimos papeles. Recibe las copias. Se puede ir ya, salir, continuar la vida en tierra firme. Lo acompaña un maletero cuyo aspecto físico no será explicado en pormenor, o tendríamos que continuar infinitamente el examen para que no se instalara la confusión en la cabeza de quien tuviera que distinguir uno del otro, si preciso fuese, porque de este... El año de la muerte de Ricardo Reis es un libro memorable por el hecho de presentarnos a un personaje nada fascinante, Ricardo Reis, que en la novela es un pobre hombre lleno de dudas. El heterónimo de Fernando Pessoa llega a Lisboa un año después de la muerte de Pessoa, pero Pessoa aún vive, con una forma de vida casi fantasmal. Pessoa dice que vivimos 9 meses dentro de nuestra madre, y cuando la muerte biológica cae sobre nosotros nos permiten 9 meses más para vivir como fantasmas en el mundo que hemos habitado. Pero del año de Ricardo Reis me sorprendía también las referencias constantes, permanentes, a aquella Europa de 1936 en los que pasaban tantas cosas. El ascenso del nazismo
pavoroso en la rebelión de Franco y encaminada hacia un triunfo en la guerra civil, Salazar en Portugal, es decir, un mundo en el que quizá por primera vez perdimos el sueño de la libertad. Mi nombre completo es José de Sousa Saramago. Sousa porque era el apellido de la familia de mi padre. Cuando yo nací, mi padre, aquí está la conservaduría del registro civil, se fue allí a declarar el nacimiento y el funcionario lo preguntó, ¿y el niño, cómo se llama el niño? Y mi padre contestó, se llamará como el padre. Y mi padre se llamaba José de Sousa. El apodo de la familia, mi familia paterna, era Saramago. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el funcionario, por su propia cuenta, añadió, sin que mi padre lo supiera, el apodo al nombre. Y yo me quedé en el registro con el nombre José de Sousa Saramago. Y mi padre no lo sabía, y yo tampoco. José Saramago nació en la aldea de Asiñaga, en la comarca de Ribatello, al norte de Lisboa, el 16 de noviembre de 1922, 12 años después de la abolición de la monarquía portuguesa y de la proclamación de la República, 10 años antes de que Oliveira Salazar se convirtiese en primer ministro de Portugal, 13 años antes de que muera en Lisboa Fernando Pessoa. Nacido en el seno de una familia campesina muy humilde, a los 2 años Saramago comenzó a vivir en Lisboa, donde su padre encontró trabajo como funcionario del cuerpo de policía. Marcada por la muerte prematura de un hijo mayor, la madre de Saramago reprimió siempre la demostración de sus afectos al niño. José tenía que insistir para conseguir de ella un beso que le llegaba, recordará Saramago, breve y como de refilón. El futuro escritor, que se iba siempre a su aldea durante las vacaciones, acabó teniendo como principal referente afectivo a sus abuelos. Saramago asociará ese momento feliz de llegar a la aldea, a la casa familiar, con el acto de tirar los zapatos y sentir esa libertad que da pisar directamente la tierra. La pobreza no abandonó a los Saramago en la capital. José, a los 12 años, tuvo que sustituir el bachillerato por la formación profesional para traer a casa cuanto antes un jornal. Durante años, los libros no entraron en el capítulo de gastos de los Saramago. El primer libro me lo compró mi madre cuando yo tenía 12 años y me iba de vacaciones al pueblo y entramos en una librería que no lo era y casi no entramos. Apunté un libro que estaba allí y ella me lo compró. He leído muchísimo antes en las bibliotecas públicas, en la lectura nocturna, mientras he sido estudiante, después ya trabajando como cerrajero mecánico, leyendo en la biblioteca después. No me fales dessa rua, que para mí foi a mais linda ainda. En esa singular escuela de formación profesional llamada Alonso Domínguez, que tenía una asignatura de francés y otra de literatura, Saramago se especializó como cerrajero mecánico y comenzó a trabajar en un taller de automóviles, desmontando y montando motores, arreglando válvulas, reparando juntas. Pero como uno, a lo mejor yo sabía un poco qué era lo que quería, de una forma intuitiva, nada racional, nada clara seguramente, pero de todas formas algo me pedía que yo saliera todo lo que yo pudiera de esa rutina de taller, casa, levantar muy pronto, una sirena que hacía y entonces ahí todo el mundo a trabajar. Y por la noche me iba a una biblioteca pública de Lisboa que tenía, y no sé si sigue teniendo, lectura nocturna. Y ahí leí todo lo que encontraba,
sin ninguna orientación, sin ninguna disciplina. He leído libros que no entendía nada. Pero yo no decía, bueno, no los entiendo, son malos. No los entiendo porque todavía no puedo entenderlos. Y en eso, de una forma caótica, desordenada, se hizo mi primera educación literaria. Parece notable el hecho de que sus más largas relaciones afectivas, previas a su vínculo con la periodista española Pilar del Río, fueran con mujeres artistas. En 1944, Saramago se casa con la pintora y grabadora Hilda Reis. Después de 26 años de matrimonio, vivirá otro emparejamiento de 16 años con una mujer de notable presencia en la cultura portuguesa, la escritora Isabel de Nóbrega. Yo me casé muy pronto, me casé a los 22 años, que era normal en ese tiempo. Ha sido un matrimonio que ha durado, que después muchas veces se rompió, y después otro, y finalmente. Yo no sé si yo he descubierto a Pilar, se puede decir, porque yo creo que ha sido ella que me descubrió a mí, porque ha sido ella quien se fue a Lisboa a conocer a ese señor que había escrito 2 libros o 3 libros que a ella le habían gustado. En 1944, el mismo año en que nacía su única hija, Violante, publicó su primera novela, Tierra de Pecado. Y entonces ahí por los 22, 23 años me puse a escribir una novela. Lo que es un disparate, es decir, ¿qué es lo que yo sabía de la vida para escribir una novela a los 22 años en 1944? No es serio, un chico que a los 22 años se atreve a escribir una novela es algo serio si no está loco. Pero yo creo que no estaba loco. Y la verdad, la prueba de que yo no estaba loco estuvo en la decisión que entonces tomé y que ha sido esta. En primer lugar, no tengo nada para decir que valga la pena. Si esta es mi convicción, entonces me callo. Y quedé sin escribir 20 años. Hasta el año de 1966, cuando publiqué un libro de poesía. Transcurridos 20 años y muy diversos trabajos para ganarse la vida, Saramago volvió a la escritura. Escribí poesía, crónicas, teatro, un libro de viaje, relatos, novelas, y en cada momento es como si se me presentara algo nuevo que yo tendría que resolver y que tiene, a partir de una fecha determinada, tiene una raíz que es fundamental. Hay una cosa en Portugal que los españoles, claro, desconocen, ¿no? Y es el proceso de estructura política portuguesa. Es decir, Juan Manuel González Gómez, poeta, escritor, profesor. Porque Portugal era una monarquía. Hay unos atentados, se cargan familia real y entonces se proclama la república. Y la república se proclama con un sentido revolucionario, como todas las repúblicas. De hecho, cambian la bandera. Y la bandera portuguesa tradicional es como la gallega, es azul y blanca. Y se proclama la república y entonces se hace verde y roja. Entonces hay unos años de republicanismo liberal, progresista, radical, con un movimiento anarquista. Y en un momento determinado empieza a derivar la cosa hacia parámetros conservadores y fascistas. Y en ese momento es cuando surge Oliveira Salazar con un mensaje populista. Y se va haciendo con el poder, y llega un momento determinado en que el país sigue siendo república, es una dictadura de facto, pero de jure hay 2 o 3 partidos políticos. Y después llega el otro caballero, Caetano, que es el carrero blanco de Portugal. Apresentamos em repetição as palavras do General António de Spínola, que preside a Junta de Salvação Nacional, que fica assim constituída. Capitão de Fragata, António Alva Rosa Coutinho. Capitão de Mar e Guerra, José Batista Pinheiro Azevedo. General Francisco da Costa Gomes. General António Spínola. Brigadeiro Jaime Silvério Marques. Coronel Carlos Galvão de Melo e General
Manuel Diogo Neto. Viva Portugal! Aproximamos-nos de um local onde se encontra realmente uma das grandes concentrações. O povo unido jamais será vencido. Hay un acontecimiento que influye en la vida de Saramago como en la de todos nosotros en los últimos 30 años, que es la Revolución del año 74. Carlos Reis, catedrático de literatura portuguesa de la Universidad de Coimbra, ensayista, exdirector de la Biblioteca Nacional Portuguesa. A partir de ahí, evidentemente, Saramago puede tener una intervención pública mucho más abierta de lo que tenía antes, abierta e ideológicamente explícita. Bueno, como era entonces periodista, le da la posibilidad de una intervención como vicedirector de un importante periódico portugués, Diario de Noticias, una intervención bastante más activa y que hoy día se dice que fue entonces muy polémica. Los textos que escribió para la prensa en esa época no dejan ningún tipo de duda de que Saramago entonces defendía de una manera bastante evidente las posiciones políticas del Partido Comunista. Sol de punho erguido, a canção terá sentido. Sol de punho erguido, a canção terá sentido. Yo conocí a Saramago en el año 75 en Lisboa y él, yo creo que se acuerda de vez en cuando, fragmentariamente, porque fue una época muy convulsa en la que muchos españoles salimos de España, nos instalamos en Portugal. Era la época de la revolución de los claveles, de la revolución del 25 de abril del 74, con el movimiento de las Fuerzas Armadas y todo aquel cambio, toda aquella ilusión. Quizá la última, alguien la definió como la última revolución romántica de Europa, y yo creo que realmente fue así. Juan Manuel González Gómez. Caí por Diario de Noticias, ¿no? Y ahí conocí a Saramago, muy de pasada, claro. Un Saramago que entonces para mí no era un escritor, no escribía. Y ahí lo conocí, entre la redacción de Diario de Noticias con José Jorge Letría y luego la redacción de una revista de pensamiento que se llamaba Vida Mundial, que también estaba muy cercana a las tesis de la izquierda y del PC de aquella época. Y bueno, pues fue una persona que, las pocas palabras que crucé con ella y solo la imagen visual me llamó la atención. Y me resultó una persona muy interesante, muy seria, muy austera, muy trabajadora y sobre todo fiable. En el 74, Revolución de Abril, de los claveles, como vosotros lo llamáis, que a mí no me gusta nada, que se llama Revolución de los Claveles, porque las revoluciones no se hacen con claveles. Y yo he sido, en el año 75, director adjunto del periódico más importante entonces de Portugal, que se llama Diario de Noticias. El 25 de noviembre, yo soy comunista, no puedo imaginar mi vida, mi pensamiento, mi acción fuera de lo que yo pienso, de mis convicciones político-ideológicas. Y eso lo pagué en el año de 75 como director de ese periódico que estuvo con la revolución al lado de los obreros, de los trabajadores, de la gente del campo y de la industria. Y lo pagué a la calle. Me quedé en la calle sin salario y sin ninguna posibilidad de encontrar un trabajo. Porque, como decimos nosotros, yo me había quemado en esa lucha. Y entonces decidí muy sencillamente esto: pues si no tengo trabajo, no lo busco, pero voy a trabajar. Voy a hacer qué es lo que finalmente yo puedo. Y en estas fechas yo tenía 53 años. Algunos libros publicados, pero nada que merecesse la pena de una referencia, sino una referencia muy escueta en una historia de literatura. Fulano nació, escribió esto, aquello y se acabó. Y ahí es que yo he decidido, pues ahora sí, vamos a ver qué es lo que tú puedes hacer. Y todo mi trabajo literario se concentró en estos 20 años. La Revolución Portuguesa tuvo sus accidentes de percurso y uno de ellos es una contrarrevolución en el 25 de noviembre
del año 75. Y eso sí, va a cambiar de una manera muy activa la vida de José Saramago, porque entonces él queda en paro, no tiene empleo y decide ser escritor con toda profesionalidad. Va a Alentejo y en Alentejo vive en una familia del campesinato durante unos meses y está escribiendo o se prepara para escribir Alzado del suelo, que es una novela de tema campesino, de trasfondo histórico, que transcurre a lo largo de 3 generaciones de una familia desde principios del siglo y que termina exactamente con la revolución del 25 de abril. Nossa Senhora faz meia. Lo que más hay en la tierra es paisaje. Por mucho que falte del resto, paisaje ha sobrado siempre. Abundancia que solo se explica por milagro infatigable, porque el paisaje es sin duda anterior al hombre, y a pesar de tanto existir, todavía no se ha acabado. Será porque constantemente muda. Hay épocas del año en las que el suelo es verde, en otras amarillo, y luego castaño o negro, y también rojo, en algunos sitios, que es color de barro o de sangre sangrada. Pero eso depende de lo que en el suelo se ha plantado. Hay otro episodio que solo conocen las personas que han estudiado a fondo la obra de José Saramago y que lo revela él. Cuenta que estaba escribiendo la novela esta y allá por la página 20 o 30 se paró y decidió que tenía que escribirla en un tono distinto y cambió totalmente el tono estilístico, volvió a escribir, a reescribir lo que había escrito antes y nació estilísticamente el José Saramago de Alzado del suelo, del Memorial del convento, de la Año de Ricardo Reis, etcétera, etcétera. Alzados del suelo, en 1980, dio prestigio a Saramago en Portugal. Antes había publicado un libro de menor envergadura que los especialistas sitúan hoy dentro de la bibliografía imprescindible de Saramago, Manual de Pintura y Caligrafía, de 1977. Fue en el verano de ese año cuando una lectora de portugués en la Universidad Complutense de Madrid, María Fernanda Abreu, hoy profesora de literatura en la Universidad Nueva de Lisboa, firmó un artículo comentando el libro en la revista madrileña Reseña. Probablemente el primer artículo que se publica en España dedicado a José Saramago. En Manual de Pintura y Caligrafía, José Saramago va tejiendo por medio de la cita, la evocación o el comentario, un juego de relaciones entre textos, campos, mitos y figuras que a través de los tiempos han ido configurando la llamada cultura occidental desde Sócrates a Marx, pasando por la pintura italiana, o aun recurriendo a la historia y geografía más cercanas como Fernando VII, Goya o la Guerra Civil Española. En cuanto a la técnica textual... Yo vivía en Madrid, hacía crítica literaria en la revista Reseña. Aún se hablaba muy poco de Saramago. Entonces era lectora en la Complutense. Y Pilar Vázquez Cuesta, que es la decana de los lusitanistas españoles, me había dado otro libro de él. Se llamaba El año de 1993. Me había gustado mucho este librito pequeño, El año de 1993. Y más tarde, una amiga de Lisboa me mandó este manual de pintura y caligrafía. Y yo creo que entonces ya había en ese libro un conjunto de características que son ya las características de la escritura posterior de Saramago. En cuanto a la técnica textual, es posible que algunos vean una influencia del Nouveau Roman en el tipo de reconstrucción descriptiva de los objetos. Memorial del convento, publicada en 1982, sería la obra que de un golpe consagraría a Saramago dentro y fuera de Portugal. Memorial del convento
esa novela sobre la construcción del grandioso monasterio de Mafra, el Escorial portugués, allí cerca de Ericeira, fuera de Lisboa, a unos 20 y tantos kilómetros de Lisboa, un gran edificio del 18. Jorge Urrutia, catedrático de literatura en Madrid. En Saramago hay toda una serie de segundas significaciones que son muy portuguesas y que desde fuera de Portugal es difícil captar. No nos olvidemos, en Mafra pasa su última noche el último rey de Portugal, y de Mafra sale para el exilio. De Mafra va al puerto pesquero de Ericeira y se va a Brasil. Entonces, me parece que es en octubre, el día no me acuerdo bien, en octubre del año 10, ¿no? Entonces, hablar de Mafra para cualquier portugués también es hablar del lugar donde va a terminar el antiguo régimen. Eso no se expresa necesariamente, pero todo portugués lo siente, ¿no? Y esto aparece continuamente. Es como en la muerte de Ricardo Reis, pues está todos los personajes pessoanos detrás. No solamente Reis, sino todo el mundo de Pessoa está detrás. Y un lector portugués tiene la imagen de Pessoa todo el tiempo mientras está leyendo la novela. Ricardo Reis está solo en casa. Sale para comer y cenar. Ve desde la ventana el río y a lo lejos Montijo, el montón de pedruscos de Adamastor, los viejos puntuales, las palmeras. Baja de tiempo en tiempo al jardín, lee 2 páginas de un libro, se acuesta temprano, piensa en Fernando Pessoa, que ya murió, también en Alberto Caeiro, desaparecido en la flor de la edad y de quien tanto se esperaba, en Álvaro de Campos, que se fue a Glasgow, por lo menos eso decía el telegrama, y probablemente va a quedarse allí, construyendo barcos hasta el fin de su vida o hasta que le jubilen. En 1984 publica la que para muchos es su obra maestra, El año de la muerte de Ricardo Reis. Como casi siempre, el título fue lo primero. El título, diría, le cayó como del techo mientras descansaba tumbado en la cama en un hotel de Berlín cuando asistía a un encuentro de escritores. Da la casualidad que yo me acuerdo bastante bien del día en que conocí a José Saramago. Fue más o menos cuando estaba él escribiendo El año de la muerte de Ricardo Reis, en junio del año 80, 81 más o menos. Nos presentaron y yo le pregunté, normalmente como se pregunta a un escritor, y ahora usted que escribe. Me ha dicho, bueno, estoy escribiendo una novela sobre el heterónimo Ricardo Reis. Y la verdad es que lo encontré un poco raro, como que dice, bueno, ¿y qué? Una novela sobre Ricardo Reis. Y estaba entonces lejos de pensar que iba a ser quizás su mejor novela, como hoy día mucha gente dice, y que estaba delante del futuro premio Nobel, aunque en esa época ya José Saramago fuera bastante conocido, ya que había publicado no solamente el Memorial del Convento, sino también su primera novela que le hizo conocido, es decir, Alzado del suelo. Saramago recuerda su encuentro con la literatura de Fernando Pessoa. Yo lo descubrí, no sé, tenía que 19 años, y lo leí con la fascinación natural en quien acaba de descubrir un universo poético. Pero ahí empieza algo que yo no quiero llamar ni problema ni conflicto, pero que de todas formas tuvo que tener una resolución muchísimos años después, que ha sido el hecho de descubrir la poesía de Ricardo Reis, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, y que me fascinó. Es de una belleza absolutamente empolgante. Pero al mismo tiempo algo ahí que yo rechazaba, que era la actitud de Ricardo Reis, que en este caso se puede decir que coincidía mucho con la actitud del propio Fernando Pessoa. No era nada que Fernando Pessoa estuviera poniendo en Ricardo Reis y que no le perteneciera a él, aunque no de una forma tan radical. Cuando Ricardo Reis escribe que la sabiduría está en contentarse uno con el espectáculo del mundo, yo, que era un joven, un adolescente aún, eso yo no podía entenderlo. Y el año de la muerte de Ricardo Reis, muchísimos años después,
Esto, por lo tanto, vamos a ponerlo en el año 40, 41. La muerte de Ricardo Reis se publica en 84, 40 y algunos años después. Yo escribo el año de la muerte de Ricardo Reis para decirle, pues usted cree que la sabiduría es contentarse con el espectáculo del mundo, pues aquí lo tiene. Y el espectáculo del mundo es el año de 36, a quien ya alguien llamó el año del huevo de la serpiente, que lo dirá 3 años después, con la Segunda Guerra Mundial, pero que ya allí, con la Guerra Civil de España y todo eso, el nazismo, los conflictos están todos allí. Y es como si yo preguntara a Ricardo Reis, ¿le gusta el espectáculo del mundo? ¿Le gusta ser espectador de este espectáculo? Y bueno, y eso es lo que explica esa novela. Pessoa muere en el año 35 y había dejado allá en Brasil, donde se había exiliado a su heterónimo. La guerra civil empieza en el año 36, pues la extraordinaria imaginación de Saramago, porque la tiene y de una manera muy evidente, lo que hace es hacer coincidir estos dos elementos, es decir, el posible regreso, o yo diría antes, imposible regreso de Ricardo Reis y los acontecimientos de la Guerra Civil de España. Saramago en esa época trabajó a duras penas en la Biblioteca Nacional de Lisboa para conocer lo que pasaba en la realidad histórica, política, social, económica de los años 30 y especialmente de esos días específicos del año 36. Y entonces a la biblioteca lleva con él una agenda de estas domésticas que tienen las fechas y los días, los adapta al calendario del año 36 y consultando periódicos, este documento impresionante está hoy día en la Biblioteca Nacional de Lisboa, consultando periódicos de entonces, especialmente El Século, pues va escribiendo, llegó el buque tal, el ministro no sé quién hizo un discurso, se prepara una peregrinación a Fátima, esto fecha por fecha, para que luego el telón de fondo de su novela, desde el punto de vista histórico, nadie le pueda poner ninguna pega. Y realmente todo desde ese punto de vista es admirablemente preciso y riguroso. Fernando Pessoa o Ricardo Reis, que aparecen como lectores de los periódicos, y luego ya aparece esa voz de narrador, ahí el narrador saramaguiano, diría yo, comentando y aprovechando de su punto de vista ideológico, político, etcétera, crítico, todo eso que viene en los periódicos. Eso es una de las, habilidades, y lo digo positivamente, que tiene ese narrador. Y luego la creación de personajes también, ¿no? El personaje de la mujer, de Lidia concretamente, que me parece muy bien construido y que en Fernando Pessoa es un simple, una musa, que de hecho Fernando Pessoa también aprovecha de un escritor del siglo XIX, de Garrett, y por lo tanto hace un tejido muy bien, yo diría, muy bien tejido, con todas esas voces, que son voces de periódicos, son voces poéticas, entre ellas la del mismo Fernando Pessoa, y siempre con ese talento del narrador que tiene desde el inicio. No es fácil hablar, en breve, de aquel giro estilístico que habría aparecido en Alzados del Suelo y alcanzaría su máxima eficacia en Memorial del Convento y en el año de la muerte de Ricardo Reis. Creo que ese giro estilístico tiene que ver con dos cosas. Una, con la oralidad. Hay que escuchar a los personajes exactamente como hablan y sin intervenir demasiado en la composición, ya sea de los diálogos, ya sea de la presentación de los personajes que, por decirlo así, a veces se presentan a sí mismos. Entonces es como si estuviéramos escuchando los personajes hablando más que leyendo la transcripción de sus conversaciones. Y esto tiene
su aspecto estilístico también en lo que respecta a un elemento que es un elemento muy discutido y a veces sobre el cual se dicen algunas tonterías del estilo de Saramago, que es la famosa cuestión de la puntuación. Dicen, Saramago escribe sin puntuación. No es verdad. Saramago escribe con puntuación, ahora con una puntuación muy peculiar que tiene más que ver con el oído que con otra cosa. Tiene más que ver con la palabra dicha que con la palabra convencionalmente escrita y siguiendo convenciones de escrita con puntuación. Este aspecto creo que es muy importante porque luego crea al lector una exigencia para acompañar de una manera muy activa y como si estuviera escuchando, no leyendo la novela. Otro aspecto que creo que es muy importante también tiene que ver con la relación que Saramago tiene con prosadores portugueses del pasado. Y aquí habría que citar especialmente dos. El padre Antonio Vieira, nuestro famoso jesuita del siglo XVII, que dejó una cantidad interesantísima y calidad interesantísima sobre todo de sermones y de cartas, y que escribía en el barroco de entonces, o sea, en un estilo donde los conceptos se sobreponían, las frases eran muy largas pero muy bien construidas. Y Almeida Garrett, del siglo XIX, nuestro gran romántico, cultiva también ese estilo narrativo donde las cosas se van mezclando, los temas se van sobreponiendo y donde a veces es un poco difícil seguir el hilo del relato. A un hotel, de cual no sé, y en cuanto dijo no sé, supo el viajero lo que quería con tan firme convicción, como si se hubiera pasado el viaje ponderando la elección. Uno que esté junto al río, por aquí abajo. Junto al río solo el Braganza, al empezar la Rúa do Alecrín. No sé si lo conoce. Del hotel no me acuerdo, pero de la calle sí. Sé dónde está. Viví en Lisboa. Soy portugués. Ah, es portugués. Por el acento pensé que era brasileño. Yo pienso que la gran virtud fue haber recuperado esa figura del narrador, digamos, demiúrgico, omnisciente, que lo puede todo y que hace todo lo que quiere con su materia y con sus personajes. Y eso surge en un momento en que el lector, los lectores están un poco cansados de lo que se llamó la nueva narrativa, la novela experimental. Es un buen momento para recuperar esta gran figura del narrador que cuenta historias, ¿no? Y ahí yo pienso que converge, desde luego, repito, la gran tradición del siglo XIX, y que tenemos, que es portuguesa, en Portugal, digamos, con Camilo Castelo Branco, con ese de Queiroz, y también las conquistas del neorrealismo. Es decir, hasta hoy la gente reconoce que Saramago mantiene características que son las características del socialrealismo, porque es muy curioso, él surge mucho más tarde, pero por edad él pertenece a la generación de lo que fueron los grandes socialrealistas portugueses. El hecho de que tenga una temática muy portuguesa, por lo menos hasta determinado momento, ¿no? El levantado del suelo, el año de la muerte de Ricardo Reis, el memorial, por supuesto, siempre partiendo incluso de una base histórica, que son elementos de la memoria histórica portuguesa que, por supuesto, él reconstruye, revisita, muchas veces una perspectiva de desconstruir, de minar esa memoria histórica y de rehacerla. También pienso que es todo un caldo que va a dar en lo que da. Si yo me hubiera muerto a los 60 años, no habría hecho nada. Memorial del convento.
El primer libro, que le dará ya un prestigio internacional, aparece cuando Saramago ha cumplido los 60 años. Y a veces uno piensa, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, en que a la gente mayor no se la considera. Normalmente se entiende que los mayores, los viejos, lo mejor es decir la palabra dura, los viejos. Al tiempo que estamos viviendo se le olvida que haber vivido, aunque no se tenga una obra, aunque no se haya hecho nada de extraordinario, que no haya sido más que eso, vivir, es algo. Se ha visto mucho, se ha sentido mucho, se ha sufrido mucho, se ha soñado mucho. Uno lleva una vida de 60, 70, 80 años y si está sano, sobre todo de su cabeza, tiene muchísimas cosas para decir. Puede que no escriba, puede que no haga sermones, puede que no dibuje, puede que no pinte, puede que no haga música, nada de eso. Pero es una persona que ha vivido. Un gran poeta de 18 años tenemos a Rimbaud, por ejemplo, ¿no? O sea, que se puede ser buen poeta muy joven, porque el poeta es una combinación de sentimiento y lenguaje, mientras que el novelista es una combinación de experiencia y lenguaje. Esa es la diferencia. Por eso algunas novelas son tan vacías. Por lo tanto, que Saramago es tardío, bueno, pues responde de alguna manera a lo que tendría que ser el novelista tradicional. Y además, de hecho, él puede escribir esas novelas que escribe porque tiene ya una mirada irónica sobre la existencia, y eso se nota muy bien. Él está por encima de esos problemas por la edad que tiene. Por otra parte, hay una cosa que a mí me interesa mucho en Saramago, sobre todo comparado con los novelistas españoles actuales, es que una novela de Saramago, aunque no sea buena, porque claro, en Saramago hay novelas muy buenas, hay novelas buenas y hay novelas mediocres, porque eso es normal en un autor, eso no, si no sería, no sé, sería la divina providencia que hubiera descendido a la tierra para escribir novelas, ¿no? Esto no puede ser. Entonces, incluso en las novelas menos atractivas de Saramago, menos logradas de Saramago, la verdad es que uno está interesado por lo que le dice. Es decir, no trata temas vulgares, a él no le preocupa la anécdota es lo de menos, lo que importa es una problemática de vida, y eso es lo que encuentra uno siempre. Y esto sucede también porque él tiene cosas que decir, tiene opiniones sobre las cosas. Y de ese punto de vista, pues recuerda un poco los novelistas, solamente ese punto de vista, esos novelistas centroeuropeos, aquellos novelistas que George Steiner defendía. George Steiner decía, me acuerdo cuando vino a Madrid la última vez, aquella conferencia que dio famosa en el Círculo de Bellas Artes, decía, a mí solo me interesan los escritores judíos centroeuropeos. Bueno, pues es un poco de eso, ¿no? ¿Y por qué le interesan a Steiner esos novelistas? Pues porque son novelistas que están planteando problemas importantes y que saben enfrentarse con un lenguaje apropiado para expresar esos problemas. Esos problemas. A Saramago le ocurre eso. Precisamente este mandarín supremo de las letras, que es George Steiner, tuvo que quedar muy impresionado para describir en el The New Yorker el año de la muerte de Ricardo Reis como una de las grandes novelas europeas recientes. En todas las obras hay una preocupación humanista muy fuerte, una preocupación por el individuo y por la colectividad, una crítica directa o indirecta de la realidad, y luego un invento que él define de una forma muy portuguesa como la mirada oblicua. Es decir, él es un escritor que habla de la realidad, pero no es un escritor hiperrealista, como si la realidad fuese un decorado teatral, escenográfico, y él estuviese subido en un palco y en ese palco estuviese viendo al mismo tiempo la parte frontal del escenario y la tramoya que hay detrás del escenario, ¿no? La escenografía que hay detrás del escenario. Eso es lo que él llama la mirada oblicua, y eso es muy significativo de su forma de escribir. A mí me recuerda mucho, tanto en la preocupación humanista como en la densidad de la escritura, como en el afán reflexivo y como en el hecho de no hacer concesiones a una lectura superficial en busca del éxito. Me recuerda mucho, por ejemplo, a Günter Grass. Y justo en los dos hay esa preocupación que es de lo individual a lo colectivo, y en la que hay unas preocupaciones muy tradicionales dentro de los parámetros de la izquierda. Oh, miña mãe,
Saramago ha afirmado sentirse comunista desde los 25 o 30 años. Ingresó en el partido por estricta invitación de este en 1969, siguiendo los usos de la clandestinidad. Saramago tenía 47 años. Este dato biográfico, que hoy puede parecer de importancia secundaria, quizás sea crucial. La militancia en un partido comunista clandestino, en las condiciones del Portugal de Salazar, no era un asunto baladí. Caer en manos de la policía política, la famosa PIDE, no era ninguna broma. Escuchemos a Oliveira Salazar diciendo, por ejemplo, en 1965, que el comunismo es algo antinacional y anticristiano de lo que hay que defenderse. E o comunismo é neste país tão antinacional e anticristão que uma nação que se bate a defender a sua integridade territorial e moral não o apoia, não o suporta, não pode reconhecer. Es significativo que una de las primeras llamadas que Saramago hizo desde el aeropuerto de Frankfurt, en el mismo momento de recibir la noticia de que le habían otorgado el Nobel, fue a un comunista, también escritor, que conoció de cerca los métodos de la PIDE. No soy comunista histórico. Quiero decir que hay unos más viejos, otros más jóvenes, pero estamos todos juntos, aquellos que conservan la fidelidad a su ideal, a su lucha. Es Álvaro Cunhal, secretario general del Partido Comunista Portugués, grabado en 1986. Poco antes de estallar la Guerra Civil Española, recién pasado a la clandestinidad, tras una misión en España, Cunhal fue hecho preso y torturado por primera vez. Pasó 13 años de cárcel, 8 de ellos en total aislamiento ininterrumpido. Cunhal es autor de varias novelas e incursiones en teoría literaria. Por lo tanto, no me considero histórico, soy un comunista como todos los otros que están en la lucha en mi país por la defensa de la Revolución de Abril, de sus conquistas, de las transformaciones democráticas que han tenido lugar en la sociedad portuguesa y consideramos muy válidas, muy importantes para nuestro pueblo y nuestra patria. Saramago ha contado que algunos de sus camaradas, tras una caída, aguantaron la tortura sin hablar, salvándolo así de la cárcel. También que iba a ser detenido el 29 de abril del 74, añadiendo de broma que la revolución de los claveles, de la madrugada del 24 al 25 de abril, se hizo para librarle a él de la cárcel. Saramago ha repetido 1000 veces una frase que resume el por qué sigue siendo lo que el Vaticano denominó como comunista recalcitrante. Pero yo cito a una frase de Marx y de Engels en la Sagrada Familia, y que no es porque yo sea marxista, es sencillamente porque esto sirve a cualquier persona. Cuando ellos escribieron, si el hombre es formado por las circunstancias, entonces hay que formar las circunstancias humanamente. Saramago menciona las circunstancias que hoy le parecen inhumanas después de desaparecidos los fascismos y los estalinismos. La verdad es que no tenemos el nazismo ahí, no tenemos el fascismo ahí. Pero yo osaría decir que quizá tengamos por ahí una otra especie de fascismo, que es lo que yo llamaría el fascismo financiero. Nos cansamos, los periódicos se habla de la democracia, pero la democracia se detiene en un nivel donde empieza la autoridad real, el poder real. Lo peor de todo es que los ciudadanos, que más o menos lo saben, porque esto está claro para todo el mundo, pero no actúan en conformidad. Es decir, se resignan a aceptar el escenario democrático, donde todos nosotros más o menos nos movemos, sin parecer que nos damos cuenta. El terror tiene otro carácter hoy, es algo como una especie de niebla que empapa toda la vida social y la vida de cada uno de nosotros y que tiene otra fuente. El miedo a perder el trabajo, por ejemplo, es una consecuencia de un sistema que ha convertido el ser humano en algo fácilmente desechable. El 10 de diciembre de 1998 llegó el momento de recoger el premio Nobel. Saramago comenzó su discurso hablando de sus orígenes familiares, homenajeando a sus abuelos,
señalándolos así como la más profunda clave de su visión del mundo. Radio Nacional de España reflejaba aquel momento en la voz de Modesta Cruz. O homem mais sábio que conheci en toda a minha vida no sabía leer ni escribir. El hombre más sabio que conocí en toda mi vida no sabía leer ni escribir. A las 4 de la madrugada, cuando la promesa de un nuevo día aún venía por tierras de Francia, se levantaba del catre y salía al campo, llevando hasta el pasto la media docena de cerdas de cuya fertilidad se alimentaban él y la mujer. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos. Vivían de esta escasez mis abuelos maternos, de la pequeña cría de cerdos que después del desmame eran vendidos a los vecinos de la aldea. Aciñaga era su nombre, en la provincia del Ribatejo. Se llamaban Jerónimo Melriño y Josefa Caixinha, esos abuelos. Y eran analfabetos y otro. Saramago no ocultaba su preferencia por su abuelo frente a su abuela, pero aquello cambió con los años. Que estando ela sentada uma noite à porta da sua pobre casa, onde então vivia sozinha, olhar as estrelas maiores e Estando menores. sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, donde vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, dijo estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya en aquel momento casi final estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa como no creo que haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos, gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito, gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto uno por uno, abrazándolos y llorando, porque sabía que no los volvería a ver. José Saramago. Entrevistas, redacción y guión, Germán Sánchez. Narrador, José Antonio Ramírez. Con la voz de Javier Lostale. Realización y edición digital, Benigno Moreno, Miguel Ángel Coleto y Sergio Delgado. Documentos Radio Nacional de España es una serie dirigida por Elvira Marteles. Amor